Hola, buenas tardes a todos. En unos segundos arrancamos cuando se sume Roxana, que va a ser la entrevistada de... Ahí estás, Roxana. ¿Cómo Hola, ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, por suerte. Ahora, espera que desactivo los comentarios, así podemos hacer la entrevista y después los activamos de nuevo para que nos puedan repreguntar o hacer alguna pregunta. Perfecto. Bueno, hoy de nuevo estamos en el ciclo de entrevistas de la carrera de la especialidad de Discapacidad y Derechos a cargo del doctor Juan Seda, que se dicta en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho en la UBA. Y hoy vamos a tratar el tema con Roxana, que ahora la voy a presentar, sobre la representación tutelar en el proceso penal, en general y en particular, que es lo que ella más conoce, que es la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Primero, Roxana, te presento brevemente para los que no te conocen. Bueno, Estoy muy contento de hacerte la entrevista porque, bueno, los que no saben, damos clases juntos en la materia de discapacidad y sistema penal argentino, en el CPO, también a cargo del doctor Juan Seda. Y bueno, estoy contento de poder entrevistarte. Eh, bueno, bueno, muchas ella es gracias. abogada, te presento brevemente. Ella es abogada penalista, maestrando en Derecho Penal, especialista en Derecho Penal también de la UBA, y bueno, da clases conmigo, es colaboradora docente en la Comisión de Discapacidad y Sistema Penal Argentino del CPO, a cargo del doctor Juan Seda, y es secretaria de primera instancia en la Defensoría en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Está bien, Roxana? ¿Me faltó Sí, algo? está perfecto, Tomás. Bueno, muchas gracias por estar en este ciclo y también estoy muy contenta de poder hacer esta charla con vos, junto con vos y con la gente obviamente que se unió a este vivo. Buenísimo. Bueno, yo preparé un par de preguntas, algunas, bueno, ya te las adelanté un poco. Estuve pensando en el caso que vos me compartiste, que dimos el año pasado en el curso, que fue muy interesante, algo novedoso también para mí, por lo menos, y creo que también para el resto de los docentes que estuvimos y los que estamos constantemente con el tema de la discapacidad y sobre todo en penal. Y a partir de ahí me surgieron algunas preguntas para hacerte. Si te parece, arrancamos. Dale, perfecto, arranquemos. Bueno, las personas con discapacidad tienen las mismas clases la misma clase de representación o apoyos judicial, digamos, en un proceso civil o en el penal, según tu experiencia, lo que vos podés ver desde el ámbito de la defensa Mirá, pública, quizás. bueno, justamente, a ver, cuando empecé a introducirme en todo el tema de discapacidad, que fue gracias al doctor Seda, a vislumbrar que había una carrera justamente de especialización de discapacidad y derechos. Empecé a preguntarme qué pasaba en el proceso penal, porque hasta ese momento la persona con discapacidad o con alguna adicción era una persona que pasaba por el proceso. Y en esto de preguntarme, empecé también a meterme cada vez más con el tema de este colectivo. Empecé a darme cuenta que es un grupo vulnerable, que está como grupo vulnerable dentro de las reglas de Brasilia, y a preguntarme también, bueno, ¿qué es lo que hacemos en el proceso penal? ¿Cómo ayudamos a estas personas a transitar un proceso penal? Y en realidad nosotros tendemos a pensar que las personas con discapacidad mental e intelectual o aquellas que poseen algún cuadro de adicción grave, por supuesto, tienen la misma clase de representación o apoyo judicial en materia civil y en materia penal. Bueno, nada más lejos que eso, realmente. Eh, Todo el proceso de reforma que se gestó en el ámbito civil en materia de discapacidad y salud mental, justamente con la sanción de la ley específicamente de salud mental, no tuvo la misma repercusión en el ámbito penal. Y estos cambios justamente comenzaron a efectuarse en el ámbito civil y tuvieron lugar en virtud de la incorporación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el artículo 75, inciso 23, y con la sanción efectivamente de la ley de salud mental. La Acá, ley...
Te hago te interrumpo un segundo a ver si vos pensás lo Sí, mismo, que con la entrada de la ley, en vigencia, digamos, de la ley de salud mental ya hace 10 años, como que se puso, en materia penal por lo menos, se puso el foco en la inimputabilidad, quizás en esos casos, en la medida de seguridad, y se dejó de lado, no sé, una discapacidad intelectual leve o aguda, o no tan aguda quizás, y se hizo hincapié en los inimputables, en las personas que tenían medidas de seguridad. O no sé, eso me dio la impresión a mí, como que todo en el medio, todo ese abanico, no avanzó mucho ni las prácticas. a ver, nosotros, digamos, empezamos a trabajar con la ley de salud mental, con la 26657 y en el ámbito de la ciudad también con la ley 448. Sin embargo, en ningún momento terminamos de entenderla, esa ley, porque como no se puede aplicar específicamente en el ámbito penal o se puede aplicar restringidamente, de manera restringida, lo cierto es que no se terminó de entender si realmente teníamos competencia o no para actuar frente a una ley que, si bien tiene sus, podemos decir, tiene sus dificultades, tiene algunas cuestiones que no se terminan de zanjar. Lo cierto es que es una ley que, dentro de todo, abrió un abanico de posibilidades a otras personas, abrió un abanico de posibilidades frente justamente a lo que es el tema de las medidas de seguridad, en entender que estas personas que muchas veces eh, poseen algún tipo de discapacidad mental o intelectual o que poseen adicciones, no necesariamente poseen adicciones, que tienen un cuadro grave de adicciones, no necesariamente esto tiene que resolverlo la justicia penal y que nosotros también tenemos que entender que en ese caso tenemos que darle intervención a la justicia civil y no imponer una medida de seguridad. Creo que en ese marco igual todavía no, en el proceso penal no se termina de vislumbrar que, cuál es la mejor solución. Muchas veces lo que hacen los jueces penales es declarar inimputable a la persona y la declaran inimputable y le imponen una medida de seguridad, o declaran a la persona inimputable en un proceso en el cual podría seguir adelante eh, sin saber muy bien por qué la declararon inimputable, y lo cierto es que no hacen más nada. A lo mejor sí lo mandan a la justicia civil, pero la verdad es que no hay mucha claridad en cuanto a cómo seguir adelante. No hay claridad cómo los jueces pueden seguir adelante con una persona que posee algún tipo de discapacidad o algún grave cuadro de adicción. Esa es la Bueno, realidad. no me quiero adelantar, pero después te voy a preguntar por qué pensás que esto sigue sucediendo esto. Pero después lo dejamos Bueno, es para que más adelante. Es que justamente cuando vos me preguntás si tienen o poseen o, algún tipo, alguna clase de representación o apoyo, eh, como lo es en la justicia civil, lo cierto es que si apenas abrimos un código penal, procesal penal o las leyes orgánicas del Ministerio Público, lo digo en el ámbito de la ciudad, pero en el ámbito nacional también ocurre, nos topamos con normas que todavía contienen términos como incapaz, discapacitado, enajenados, inhabilitados, hablamos todavía de manicomios, entre otros, y tampoco encontramos ninguna norma que establezca algún tipo de sistema de apoyo a las personas para ese colectivo. Lo más grave, o sea, lo más grave es que la normativa penal y los propios operadores judiciales siguen utilizando esta terminología anacrónica cuando el propio Código Civil, que esto es lo importante, acá es lo más importante, estableció nuevas normas vinculadas con la capacidad jurídica de las personas con afecciones mentales o intelectuales o con algún cuadro grave de adicción. Yo acá lo que quería señalar, porque esto fue justamente a partir de lo cual empecé a, a cuestionarme qué es lo que estábamos haciendo desde la justicia penal. Si nosotros vamos al Código Civil, el artículo 31 establece específicamente, establece como regla la presunción de capacidad aún en personas con serias afecciones o afecciones, digamos, a nivel intelectual o mental, ¿sí? O sea, lo que se restringe es
el ejercicio de la capacidad jurídica. Eso es lo que establece el artículo 31 del Código Civil. Ya no se habla más de incapaz. Lo que se habla es de una restricción al ejercicio de la capacidad. Y la capacidad se sigue y se presume que la persona es capaz. En todo caso, van a tener todo un sistema de apoyos, esas personas justamente que tienen alguna afección mental o intelectual, que les va a permitir tomar sus propias decisiones con ese apoyo, ¿sí? Pero la idea es que esa persona tenga un marco de autonomía y que pueda justamente decidir. Y justamente la ley, el artículo 3 también de la Ley de Salud Mental, establece la presunción de capacidad. Y, Eh, sí. sí. No, no, y ahí entonces, si nos puedes explicar cómo entra en juego ahí la función o la figura del asesor tutelar. Sí, Bueno, ¿cuál es la función o cuál debería ser la función? mira, yo estuve investigando, a nivel nacional la figura del asesor tutelar está muy acotada. Es cierto que en ciudad, que tiene, digamos, un código y leyes orgánicas un poco más modernas, sí ahora vamos a tener un código procesal penal federal más moderno también, que está entrando en vigencia determinadas normas muy de a poquito. Pero bueno, en el ámbito de la ciudad, la verdad, no es por promocionar la ciudad, ni mucho menos, digo, en comparación, hay un avance más importante. Lo cierto es que hay una ley orgánica, que es la ley orgánica del Ministerio Público, que es la ley 1903. Esa establece todos los ámbitos de competencia y los actores principales de ese Ministerio Público, que son los defensores oficiales, los fiscales y los asesores tutelares. ¿Qué es un asesor tutelar? Bueno, un asesor tutelar es un organismo es una persona, vamos a decir, que está dentro de un organismo especializado, que es el Ministerio Público Tutelar, que lo que va a hacer es representar los derechos, y fíjense cómo dice la ley, representa los derechos de las personas menores y las menores y a los o las incapaces. Arrancó mal. Partimos, ya partimos obviamente desde un lugar incorrecto, terminológicamente hablando. Pero ¿qué tiene de bueno esto? Digamos que se le da intervención en todo el proceso penal. O sea, representa sus derechos más allá de la existencia del fiscal y del defensor oficial o un defensor particular. Claro, ¿Por qué? ahí. Porque Sí, perdóname. No, 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 está bien. Creo que lo estabas por decir. Hay que separar la función del asesor tutelar del defensor técnico penal. Que algunos la confunden o pueden llegar a pensar que, listo, tiene un representante, un abogado penalista, ya lo está representando y listo, y se acaba ahí. Claro, pero el tema es que ese abogado penalista que lo representa en virtud por ejemplo, en el tema de una persona que cometió un delito, o sea, que lo representa en virtud de la comisión de ese delito, no tiene, no tiene capacidad, digamos, para poder manejarse con una persona que a lo mejor tiene una problemática, no tiene no puede a lo mejor transmitirle determinadas circunstancias del proceso o no las puede llegar a comprender cuando cuando podría hacerlo sí con un apoyo o con una persona o una institución especializada, como un órgano especializado, Sí. como es la asesoría, el asesor tutelar, que le puede explicar mejor qué es lo que está pasando en el proceso. Y digo, no es nada más respecto de una persona que está imputada, porque el asesor tutelar actúa en el proceso, con respecto a las personas que intervienen en el proceso, que son la víctima, el imputado y los propios testigos. A ver, pongamos un ejemplo fácil para entenderlo. Supongamos que tenemos como testigo a una niña o un niño adolescente en una situación de violencia de género. Bueno, lo cierto es que la denunciante, por ejemplo la mamá, quiere que su hija declare, su hija menor de edad o hijo menor de edad, declare en el juicio oral y público. Perfecto. Es una niña o un niño que va a tener que declarar. Ahora, ¿bajo qué circunstancias?
puede realmente declarar, se la está revictimizando, no se la, o se la está victimizando, puede entender, digamos, qué es lo que está haciendo, a lo mejor está declarando contra el padre, que puede entender los términos del proceso. Bueno, de eso se va a encargar el asesor tutelar, de establecer si ese niño adolescente realmente puede declarar, obviamente bajo la modalidad de cámara GESEL, y va a ser la persona especializada, el organismo especializado en tratar de establecer esa cuestión. Si yo como defensor público, si yo fuera fiscal, ¿no? En este mismo caso, y digo, bueno, su hija va a declarar en una cámara GESEL con estas características, y la verdad es que no sé todo esto que hay detrás, porque no lo voy a saber, porque no me especializo en el tema de justamente de poder preservar sus derechos, porque tampoco me importa, porque lo que me importa es preservar en realidad los derechos de, de la víctima. Entonces, ese proceso va a estar mal, va a estar mal. No se puede seguir un Perfecto. proceso de esa manera, ¿sí? Eso es con niños, niñas y adolescentes. Misma situación con una persona con discapacidad. ¿Qué podría ocurrir? Imputada en un proceso. Podemos darle una medida, yo como defensa pública, esa persona tiene una adicción, una fuerte adicción, un consumo grave de estupefacientes, pero bueno, no se la declaran imputable y sí continúa el proceso. Y en un momento dado hay posibilidades de hacer un acuerdo entre el fiscal y la defensa y el imputado, un acuerdo ya sea una medida alternativa o un juicio abreviado. Y yo como defensora, bueno, en mi caso yo soy secretaria de la Defensoría, pero bueno, como funcionaria le tengo que explicar a esta persona que la mejor solución es tomar una medida alternativa de solución de conflicto o resolverlo a través de un juicio abreviado. Es muy posible que esta persona quizás no pueda llegar a entender perfectamente sobre qué le estoy hablando, pero no porque esa persona no pueda entenderlo, sino que necesita en realidad un apoyo, alguien que le pueda explicar mejor, que pueda brindarle la posibilidad de que acceda mejor a sus derechos y que pueda recién ahí tomar la decisión correcta. Esto está íntimamente vinculado con la posibilidad de acceso efectivo a todos sus derechos y a lo que es la justicia. Si no, no hay un acceso efectivo, perdón, sería imposible, ¿sí? Y Queda esto en clarísimo. vinculación justamente con las reglas de Brasilia, ¿sí? Que establece que este tipo de acceso es o sea, que la persona en condiciones de vulnerabilidad tenga un efectivo acceso es importantísimo. Y, perdón, y el artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con capacidad también señalan específicamente que tanto los testigos como la víctima como el imputado tienen que tener apoyos dentro del proceso. Bueno, esto no está ocurriendo hoy por hoy en el proceso penal, más allá que exista la figura del asesor tutelar. Es como que de a poco se está empezando a visibilizar hasta la figura del asesor tutelar. Muchos creen que está como un adorno, es, es muy burdo como estoy hablando quizás, pero realmente es lo que ocurre. Sí, no, yo creo que Eh, eh, le preguntás a muchos abogados penalistas sobre el asesor tutelar no saben quizás explicarte la función, y mucho más los que no trabajamos en la justicia de la ciudad. Lo vemos como algo muy lejano, que quizás intervino alguna vez, nos tocó en algún caso porque había menores en el medio, víctimas, algo así. Pero está muy bueno lo que decís porque se nota la diferencia, yo por eso insisto, creo que como que el juez penal se queda en la parte, bueno, si pasa el primer examen psiquiátrico, por decir de una manera, o el primer filtro de que entendió la criminalidad del acto, listo, es como que se olvida toda la cuestión de la salud mental o la discapacidad, que durante el proceso, o sea, le hicieron al principio, digo, no notan, no ven que quizás haya sido inimputable. automáticamente, a ver, Tomás, quizás automáticamente el juez penal va a pedir la intervención del asesor tutelar o mismo el fiscal si la persona tiene
un certificado de discapacidad, pero Claro, de manera automática, ni siquiera va a entender por qué lo está pidiendo. Lo pide porque va a entender, bueno, va a relacionar que es un incapaz. O sea, no va a relacionar que es una persona con discapacidad, respecto de la cual igual se presume su capacidad, que puede a lo mejor estar restringido su ejercicio. No va a hacer todo ese razonamiento, ¿sí? Para nada. Va a hacerlo en todo caso eh, por automáticamente, una cuestión por formal, instinto. Sí, sí. por instinto, no, sí, sí, por instinto, pero una cuestión formal. Pero ¿qué pasa en los casos de personas con cuadros graves de adicción? Va a decir, no, porque yo entiendo, puede ser que a lo mejor sí, o a lo mejor piensen, bueno, no, esta persona no, porque la verdad no es una persona incapaz, no fue declarada incapaz, no tiene, porque Tampoco si es termina pensando, inimputable. lo que termina pasando es que a lo mejor recién le van a permitir tener un asesor tutelar, van a dar la intervención al asesor tutelar cuando lo declaren imputable, lo cual ya es tarde, Tarde, porque sí, pasó sí. todo un proceso esa persona sin ningún tipo de representación respecto de sus derechos. Ese es el Y te hago una, problema. sí, no, en realidad te pido a ver si nos puedes contar el caso, de nuevo también me sirve a mí para refrescar un poco, el caso ese que vimos y que tratamos durante el curso, que casi de casualidad que te surgió a vos, y cómo fue ese pedido que hiciste al asesor, ese pedido de intervención al juez que le pediste para el asesor tutelar. Bueno, el caso fue justamente en un turno con detenidos, se inició en un turno con detenidos. Lo que pedíamos, lo que se discutió era sobre la legitimación procesal del asesor tutelar. En realidad, el hecho, bueno, comienza la familia de mi asistido, realizó una denuncia a la central de emergencias 911, en virtud de que aquel estaba en ese momento amenazando y golpeando a parte del grupo familiar. Cuando arriba el personal policial observó al padrastro de mi asistido, porque sí, él lo llama a él, totalmente ensangrentado, y y que en ese mismo momento se estaba dando una fuerte discusión entre todos ellos, que él estaba amenazando a su madre y a su hermano, y a su vez estaba resistiendo a la propia detención. ¿Qué pasó ahí? Cuando nos dan intervención, a nosotros como defensa, empezamos a observar del sumario policial, por supuesto, observamos en las declaraciones los policías que habían dejado asentado, que su familia había dicho que momentos antes de la comisión del hecho, él había ingerido pastillas y alcohol, que era una persona que había consumido, ya era un consumidor de larga data, que además se encontraba en ese momento la propia policía, refirió y dejó constancia que estaba en estado de exaltación y muy violento. Y bueno, a partir de ahí lo que dijimos es, bueno, vamos a ver vamos a ver qué es lo que está ocurriendo realmente con esta persona. Lo entrevistamos primero porque siempre la defensa lo que tiene que hacer es, en primer término, entrevistar a su asistido, y al entrevistarlo nos contó que padecía un grave cuadro de adicción, que había estado internado en dos oportunidades en el Borda, y mismo en el Prisma, ¿sí? Y que además había sido declarado inimputable en otro proceso. Bueno, ya Ahí me se imagino que descubrió, se encendieron las alertas, que ¿cómo? algo... No, digo que ahí se encendieron las alertas, que algo... había algo Algo no más que un estaba solo bien. hecho. Sí. Que nosotros no íbamos solos con esa persona, no íbamos a poder ayudarlo solos. Necesitábamos a alguien más que nos ayudara para justamente llegar y transmitirle lo que estaba pasando a esta persona. Te sigo contando porque es importante esto. Al día siguiente de la comisión del hecho, y ya estando privado de su libertad en la comisaría, esta persona sufre una descompensación, es trasladada a un nosocomio en el cual quedó internado de manera involuntaria durante un mes y medio, ¿sí? Un mes y medio. Después logra ser compensado, el fiscal pide la prisión preventiva, hasta ahí estaba con una detención, en el medio de la detención ocurre esto, se lo compensa, el fiscal dice, bueno, ahora yo quiero la prisión preventiva.
se le hace una nueva pericia para ver si esa persona tenía capacidad para estar sometido a proceso. En ese momento, como estaba compensado, obviamente sí, tenía esa capacidad. Lo que me había dicho mi perito de parte es, mira, la realidad es que hoy está compensado, tiene capacidad, pero mañana de vuelta va a descompensarse. Bueno, dicho y hecho, se celebra la audiencia de prisión preventiva, al día siguiente intentó suicidarse, se descompensó nuevamente, estuvo un mes de vuelta internado, terminó en el hospital Borda, que es el hospital especializado, y luego se lo compensó. En todo ese tramo, durante todo ese tramo, nosotros pedimos que se le dé intervención al asesor tutelar, porque ya no quedaba ninguna duda que una persona que está donde recién comienza el proceso, ya tiene 2 internaciones involuntarias, donde tiene toda una historia de advertirse que es un usuario del servicio de salud mental de hace muchísimos años, no hay ninguna duda que necesitamos a alguien que represente sus derechos y que nos pueda ayudar a transmitirle toda esta situación. Y no había sido declarado inimputable, más allá de que había un informe del médico forense o la Dirección de Medicina Forense, como se dice en el ámbito de la ciudad, que decía que había posibilidades de que esta persona no hubiese podido comprender el hecho, dirigir sus acciones, pero que bueno, que faltaban otros elementos de prueba para terminar de cumplimentar esa pericia. El juez Pero mientras tanto, no seguía hay lugar, detenido. nos pone actualmente, lo que nos dice en su resolución es no hay lugar en intervención. Sí, ya está deteniendo, perdón, ya le habían dictado la prisión preventiva y estaba siendo evaluado para, actualmente de hecho ahora está en el PRI. Y la cuestión es que nosotros, bueno, solicitamos la intervención del asesor tutelar y lo que nos dijo el juez en ese momento es que rechazaba esa intervención porque el artículo 53, inciso 1 de la ley 1903 establece específicamente que esa intervención es para las personas incapaces y que mi asistido no había sido declarado incapaz. Obviamente ahí también nos sonaron todas las alertas, nos hizo mucho ruido, nos comunicamos con el asesor tutelar que estaba de turno y le dijimos, mira, ¿qué pasa en estos casos con cuadros de adicciones, con un cuadro de adicción muy grave, con una patología importante, donde ya pasó, donde tiene toda una historia de haber utilizado el servicio de salud mental desde hace mucho tiempo, y nos dice, no, lo que pasa es que el juez está confundido. Ya no, este término es anacrónico, por supuesto. Eso es lo que empezamos a vislumbrar. Ahí es donde volvemos al principio. No hubo ninguna reforma en el Código Penal o procesal penal, como así tampoco en las leyes orgánicas que permitiera establecer la normativa, ¿sí?, internacional y la normativa nacional en materia de discapacidad. No había nada de discapacidad y vinculada, por supuesto, con el tema de adicciones. Y ahí nos comenta que en realidad justamente por estos términos, por contener toda esta normativa, términos tan anacrónicos, ellos tuvieron que sacar que es la resolución de AGT, se le llama del año 2018, hablo tan técnicamente y nombro específicamente las leyes, pero me parece importante decirlo, donde se establece que las personas con discapacidad, afecciones mentales o afecciones intelectuales vinculadas con a esos cuadros graves de adicción, en realidad deben ser
deben ser denominados usuarios de los servicios de salud mental, porque aparte justamente tenemos que adecuarnos a la ley de salud mental y a lo que dice el propio Código Civil. Bueno, esto nos dio nuestro recurso de apelación. En nuestro recurso de apelación hicimos hincapié justamente que esta persona no era incapaz, que el término incapacidad ya era anacrónico, que el tema incapacidad no podía ser utilizado, denegar la intervención de un asesor tutelar o la del asesor tutelar en estos casos, y que en realidad teníamos que utilizar el término que correspondía, que era que nuestro asistido era un usuario del servicio de salud mental, de los servicios, perdón, de salud mental. Y para todo esto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en un caso de similares características, se había pedido de igual manera. Ya había sentado que esta normativa era muy importante, que era muy importante que estas personas tengan apoyo, si bien no es específico como los que establece el civil. Bueno, era una especie de tanto a testigos, a las víctimas, imputados que intervienen dentro del proceso penal. Cuando llegó a la Cámara de Apelaciones, en la Cámara de Apelaciones nos dieron, en la Cámara Criminal nuestra, nos dieron la razón, con los mismos. Fue importante el caso, porque ahí es donde uno da cuenta los errores se pueden cometer por no entender que este colectivo tiene otras necesidades, que hay un cambio de reglas, ¿sí?, en cuanto a la capacidad jurídica, y que además del cambio de reglas en la capacidad jurídica, que hay un colectivo dentro de las mismas personas, supuestamente. Creo que estamos teniendo un poquito de delay, Roxana. A ver. Ahí, perdón. Ahí creo, ahí está. Sí, ahora sí. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, ahora sí, justo estaba trabando la imagen. ¿Ahí me escuchás mejor? Sí, bien. Perfecto ahora. Bueno, sí, tengo los datos, lamentablemente. Bien, bueno, bien. Bueno, esto, lo que te contaba anteriormente, con que justamente la Cámara de Apelaciones nos hizo asesor tutelar. El asesor tutelar también interpuso, se presentó ante el juzgado. Cuando nosotros, lo primero que hizo fue presentarse en el juzgado, tomar la representación, tampoco le hicieron lugar, y él también apeló, el asesor tutelar que estaba de turno, y bueno, todo eso nos permitió que hoy por hoy él tenga una representación específica en cuanto a sus derechos como persona en condición de vulnerabilidad. Te hago una consulta, a ver qué pensás. Sí. Bueno, un poco lo charlamos en la previa, pero ¿pensás que es como actuó el juez inicialmente? O sea, que tuvo que ustedes tuvieron todo lo que significó ir a la Cámara, interponer un recurso, todo el dispendio jurisdiccional para que efectivamente les den la razón a ustedes. ¿Por qué pensás, o sea, tu opinión, por qué pensás que el juez actuó de esa manera inicialmente? ¿O por qué actúan? Porque me imagino que no debe haber sido el único que al principio son reticentes a la intervención del asesor tutelar. Porque, a ver, no creo que sea una cuestión de reticencia, yo creo que es una cuestión de desconocimiento. Si vos me preguntás a mí, antes de empezar a introducirme yo también en todo el tema de discapacidad, de empezar a dar la materia con ustedes, de saber que existía una carrera de discapacidad y derechos, muy poco sabía sobre el tema, muy poco entendía que en realidad se presumía la capacidad jurídica de las personas, que se restringía el ejercicio en todo caso de su capacidad, que existían apoyos. Investigando un poco más, en otros países directamente las personas con discapacidad o que tienen un cuadro de adicción grave tienen apoyos específicos. La persona durante todo el proceso tiene un apoyo específico. No necesariamente, o sea, esa persona se la va a declarar inimputable.
Entonces, si no se la declaran imputable y tiene que transitar todo un proceso sin entender específicamente bien las reglas del juego, que en un proceso penal estamos hablando de un proceso Sí, punitivo, coactivo, ¿no? O sea, hay muchas cosas que que no va a entender que sus garantías están en juego y no va a entender qué es lo que le ofrecen, qué le ofrece tanto el defensor como el fiscal, si en realidad está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces, lo que se hace en otras partes del mundo, como Israel, por ejemplo, que tiene organizaciones específicas donde los propios juzgados llaman a estas organizaciones para que vaya, digamos, una persona especializada en el tema y la ayude durante todo el proceso. Esto no ocurre en la Argentina, por lo menos, porque primero no hubo ninguna reforma, porque terminológicamente continuamos pensando que está bien decir incapaz, está bien decir inhabilitado, o hablar de manicomio, o hablar de discapacitado. Ni siquiera hemos reformulado esos términos. Entonces el problema ahí es que justamente no hay conocimiento alguno, volviendo al tema, el juez no tiene conocimiento. Él automáticamente yo lo que creo que hace un juez o un fiscal o mismo un defensor es, bueno, pensar, porque no es nada más el juez, realmente creo que todos. a todos los operadores de la justicia penal nos ocurre. Lo que pasa ahí es que dicen, bueno, pero esta persona no fue declarada incapaz, entonces no necesita para nada no sé ni lo que es un apoyo. Yo creo que Claro, claro. ni siquiera sabe, salvo que seas un estudioso del Código Civil, que generalmente estamos como muy divididos, no hacemos jugar las normas del Código Civil con el Código Penal, y eso, y cada vez es más interdisciplinaria nuestra materia y todas Sí, las materias mismas del derecho, como es como un mundo totalmente separado. Entonces, bueno, nos quedamos con esta idea de que, bueno, si tiene un certificado de discapacidad, le daré intervención inmediatamente. Si fue declarado en un proceso civil, bueno, también le voy a dar intervención. Ahora, si yo tengo una persona con un cuadro de adicción o la tengo en un gris o todavía no fue declarado, eh, no tiene una declaración de discapacidad, bueno, entonces no necesita ningún apoyo o no bueno, necesita ninguna intervención del asesor tutelar. mientras seguimos charlando, te aviso que habilito les aviso a Dale, todos, por si tienen alguna si no pueden pregunta. preguntar. Yo, en realidad, mientras tanto, tengo la última pregunta, me surgió como duda. Si, ¿cómo se toma, o sea, el Ministerio Público Tutelar, cómo toma estas derivaciones que ustedes les hacen? O sea, intuyo por lo que vos me contaste y que además el asesor interpuso un recurso como son proactivos, pero ¿es así? ¿Ellos intervienen sin problema, digamos? No, no. Sí, son proactivos, sí, realmente son proactivos. Eh, Tienden a tratar, más en lo que es niños, niñas y adolescentes, es una realidad. Ellos también tienen creo que le falta capacitación en todo lo que es el tema de discapacidad, pero bueno, no quiero hablar por ellos porque la verdad que son ellos justamente los especialistas y estaría mal decir si están más especializados en una u otra temática, pero la realidad es que en mi caso, el asesor al cual le dimos intervención inmediatamente se interesó por el tema, inmediatamente nos pasó toda la normativa, nos pasó los fallos justamente del Tribunal Superior de Justicia, del cual, por ejemplo, nosotros como defensa pública no teníamos ni idea. Porque por más que nosotros estemos todo el tiempo trabajando con jurisprudencia, bueno, la realidad es que es inabarcable, Mirá, o sea, justo, poder, digamos, Alecita hizo una pregunta que está muy buena, que yo también todo el tiempo me a la ver, hago. Creo tener la respuesta, pero quiero escucharla por parte tuya.
ella dice, considerás que es indispensable la capacitación con perspectiva en discapacidad para los operadores judiciales, incluyendo, o sea, nosotros que somos funcionarios también, más allá de un curso, bueno, una capacitación, sí, sí. Pero, a ver, pero Yo ahora, así como existe la ley no, Micaela, ¿sí? Donde todos nos hemos tenido que capacitar con respecto a todo el grupo, este colectivo vulnerable que es el género, ¿sí? Y entender que es la perspectiva, sí, ¿verdad? Todo lo sí, ahora vinculado a sí, la Roxana. perspectiva de género, así como nos hemos tenido que capacitar y que específicamente por eso se sancionó la ley para que funcionarios Bueno, estamos teniendo un inconveniente públicos con la nos señal. capacitemos. Bueno, creo que en lo que respecta a este colectivo, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí, ahora sí, vos seguís, estamos con delay, pero cuando hablas se te escucha. A ver, ahí me escuchás bien. Bueno, en materia de discapacidad, porque no hay perspectiva sobre la discapacidad y como tampoco la hubo en su momento, no había perspectiva en materia de género. Si uno va a, digamos, a todos las capacitaciones o todos los cursos que se está haciendo específicamente en materia de género, te puedo asegurar que nosotros como operadores judiciales no teníamos ni idea ni qué era el género, ni qué era lo que, a ver, la existencia, esta división que había entre género y sexo, los distintos colectivos dentro del género. Y bueno, esto creo que lo empezamos a aprender, por más que uno pueda ser autodidacta y lo que sea, pero los poderes judiciales muchas veces están muy automatizados. Y esto nos lleva a que no podamos visibilizar cuestiones que son tan importantes y que cada vez relevancia, como por ejemplo en materia de género, cómo armamos un expediente, cómo llamamos a la persona o la persona trans, que a lo mejor se llama María y en su DNI tiene un nombre masculino, bueno, cómo realmente redactamos las actas, si le ponemos el nombre masculino, perdón, el nombre que figura en su DNI, o si le ponemos, se autopercibe. Entonces, estas cosas ni siquiera las podíamos ver antes. Ahora, gracias a que nos empezó a capacitar, vislumbrarlo, podemos adaptarnos en el sentido de adaptar, digamos, nuestro proceso penal, ¿no? No adaptarnos nosotros como persona, porque esto no es una cuestión de adaptación nuestra, sino de seguir realmente entender que tenemos atrás de un proceso, tenemos personas, no una víctima, o sea, no solo nombres, ¿no? Víctima, testigo, imputado, sino que tenemos personas y tenemos que respetar a esas personas, y especialmente a los colectivos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Y entre esos, como hablamos anteriormente, están las personas con discapacidad, y aún así, si no tuviera algún tipo de discapacidad, estamos hablando de personas que, como dice la resolución del Ministerio Público Tutelar, usuarias de los servicios de salud mental, que me parece que es mucho más abarcativo que hablar de personas incapaces o con discapacidad nada más. Así que sí, Bueno, estoy de acuerdo con a la pregunta, sí, Alecita, creo que sí. no, ahí vamos cerrando porque estamos teniendo mala señal y ya estamos con el tiempo.
A los que ahí me pusieron un Bien, par que leí varios comentarios que se estaba cortando, quédese tranquilos que en el mío, yo grabo ahora, grabamos el vivo y si bien hay un delay entre la imagen y lo que vos estabas diciendo, Roxana, se escucha bien en el video, se va a escuchar bien. Así que bueno, te quiero agradecer de nuevo, Roxana, perfecto. y bueno, y agradecer también al ciclo que nos permite hacer estas entrevistas de la carrera de especialización en discapacidad y derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a cargo del doctor Juan Seda, y los esperamos de nuevo el miércoles a las 5, y esperemos a ver si la próxima entrevista conseguís algún asesor tutelar a ver, para poder entrevistarlo, que puede ser interesante, y hacerle estas preguntas que vos no podías responder por las funciones, obviamente. Bueno, ahí va a salir tarde el audio de Roxana. Perfecto, sí, ya tengo en mente uno, así que vamos a hacer en el ciclo, me parece que va a estar muy bueno que pueda un asesor tutelar a la... Chao a todos. Bueno, bueno, muchas gracias Tomás, muchas gracias a todos.